Y comienza la partida número 4 de la FNCS. Ahora sí hicimos intro. Saben que todo esto se oye mejor en directo por mi canal de Twitch. Yo nada más diré que veré el futuro. Yo creo que Mongra la gana. La razón por la cual Mongra la gana es porque yo los acabo de bendecir. Acuérdense de mí, gente de YouTube. Acuérdense de mí. Chévere tu mufa, la van a ganar, acuérdense de mí. Usaste la psicología inversa para que pierda. Yo no sé nada. Report por Sofía. ¿Y qué tiene que ver la Sofía acá? Pucha, ¿tú crees que estaba llegando a ese spot? Puta, es una pelea muy difícil, la verdad. Es un 50-50, yo creo que sí, ¿eh? Ganaron. Sacara. Para los que no entienden el video de YouTube, estamos viendo, o sea, estamos en una predicción y el stream de Savage está saliendo antes, entonces apostamos de quién ganaba más y quién ganaba menos. La apuesta ya terminó, pues. Uy, la clachea. Uy. Uy. Mario's doing enough to get the knock on the head. Belusi trying to drop down low. He cannot clean it up. He cannot be a hero. He ends up with 0 points in this Los game. hizo mierda, weón. Good way to start it off, but for how long will that Se los cachó. You saw another duo coming in. Do they know that they are in the cone is the question. It's Teeny. It's Misha. Yes, they do. Shots come through. Pressure is on. It's almost gotten personal between these two teams. Teeny, Misha No, trying to go man. in and cause destruction, and they do successfully get the elimination. A la mierda. Ya lo mató, ya lo mató. Back to the lobby with only Ya, one toda game esta parte de left. acá no sabemos qué pasa. Ya veremos qué sale. Merza Chimaribuca, la mierda, están matando al bot. Yo también vine del futuro. Malabuka and Merstash once again having the medallion, mythic loot, and vault uncontested. But there seems to be actually an engagement. Oye, pero qué buen clutch, ¿no? El otro man lo hizo perfecto. Looks like maybe a new duo has entered the realm of fencing fields. Nada. Take a quick look at the No fue muy fan. La clutchó muy bien el otro. It's close, Jacob. La clutchó muy bien el otro. No le falló nada el primero. Puta, lo hizo un Ibadil contra Pixie y Vox. Oh my god. This close outside of Major 4. ¿Quieres que hagamos eso? Coming down to the last two games, Vidil, Reason. Gente, en la última partida de Europa hay que hacer la predicción más grande que podamos. Todos apuesten sus puntos. No se queden en cero, pues no, pero apuesten, hay una porción interesante. Tengo 60 puntos. Savage mató otro más. Nice. Solo tengo 40. Ya, pues apuesta a los 40. Tienes 0, ¿te fuiste en 0? Pero yo me refiero a la gente que tiene puntos como el huevón de Giancarlos. Giancarlos tiene... Creo que Giancarlos tiene 1 millón, si no estoy mal. En media hora termina esa partida. Y es la última ya. Giancarlos tiene que decidir. Pero para pagar stream es 1 millón, creo. No spoilees ahorita, por favor, basta. No que sea de broma. De una, Marco. Ya está advertido, joven. Arriba no sale nada. ¿Qué has mandado? Savage and Mongrel here. Taking a bit longer this time around to finish off their off-spawn fight. 4 elims already on Mr. Savage. Where did those come from? That's what's on my mind. Maybe they did finish it off quickly as another snipe. Not able to connect. But there's still so many duos in the area. Oye, ponte a hacer las minis, huevón. ¿Qué estás haciéndome memes? No hagas idioteces, oye. Ponte a hacer las miniaturas.
eliminations. That's another 24 points right there. Okay, you're cooking something. I'm just trying to draw up a situation. Ponte a hacer la miniatura. Have an opportunity, if not to take first place, maybe get a shot. Ponte a hacer las miniaturas. I feel like anything is possible, but they definitely need to pick it up. Astral and Artsko going for the dive bomb. Esa no es la miniatura, huevón. Que esa es la cam. Tiene un estilo distinto a lo que le he mandado a hacer. Me voy corriendo. Yeah, Chari has been eliminated. Ay. So Kiras is gonna have the fortunate. Qué baje, Dios mío, qué risa. Ay, ay. Les pido consejos para Ford. Ah, no, el Ford es goto. Ay, Dios mío, qué risa. Ahorita termina el FNCS y veremos qué hagan. No avisen, por favor, no avisen, no avisen, no avisen. Predicción, pero no vamos a ver predicción ahorita porque el cast no marca nada. Veamos qué sale. Ido y Kiro no están haciendo nada. Ah, yo no he visto. Ah, mató de verdad. Es la última, no, es la penúltima. Es la penúltima, es la penúltima. Es la penúltima, es la penúltima partida. Penúltima, penúltima, penúltima. Sí, ¿no? Puede ser. Llamo a la gente que tiene más puntos en el canal. Hacemos la miniatura, la predicción más grande. Es la última, no, esta es la quinta. Esa es la quinta, no es la última. Sí. Con esta partida, Savage y Mula tienen que jugarla sí o sí, weón. Si le avisamos a Piero... No, es que no apuesten todos, no apuestes todos. Apuesta, o sea, ponte, si tienes 10k, apuesta, no sé, 10, 7, apuesta la mitad de los puntos que tengan. Apostamos todos, nada. Llama a la gente que tiene un culo de puntos, entonces. Vamos a hacer llamada, entonces, a ver. Vamos a hacer llamada, muchachos. Señor Salvaje tiene surte y sobra, ¿ya? Ya está bien, señor Salvaje, ya no le puede pasar nada. Pero ¿de qué hacemos predicción en esta? Pues díganme alguna idea de predicción en esta. John making use of the campfire, getting a little cozy here. But with his teammate down, it's only going to last so long. He needs to find some sort of way to bring him back in the match. Being so far in zone, though, you can assume there's not too many duos close by. La última, hagamos la predicción más grande. Esta hagamos una predicción de chill. Invito a alguien para que me ayude a castear. ¿A quién le gustaría que invite? Puede estar chévere. Para la próxima tal vez. No, podría decirle a otra persona tal vez en un futuro para castear con él. Me gustaría escapáis. Pero bro, aún es momento. Aún tenemos tiempo de sobra todavía. El Pivot. Pero Pivot no mira a Europa, creo. Creo que él mira en... Solo mira Central. Este weón está durmiendo ahorita. Invita a la Gref, ese bot, ese weón. ¿Te imaginas que Pivot te esté mirando ahí callado? Ah, pero está en su stream viendo. Ah, pensé que estaría durmiendo. Le podría decir en un futuro para darla juntos. Estaría God. Oh, pobrecito, lo mataron. Pucha, yo creo que la va a ganar. Yo creo que la va a ganar Malibuco y Merstoch, ¿eh? Yo creo que la gana Malibuco y Merstoch, la FNCS de Europa. A ver. Voy a tratar. Uy, mira qué troll ese huevón. No. Voy a tratar de castear así para hacerlo más chévere ya. Practicar el cast, quiero hacer eso. Se regaló, confirmo.
Cuando veamos eventos de Fort, alguno que otro voy a intentar castear. Porque siento que es chévere para la Watch Party. El Bucan no jugaba en nada, ando drogado. No juega nada, juega en Europa. Es ruso el tipo. La marca sale. Y murió, no ha salido. Voy. Issue is, though, you said it, Jacob. They weren't contested this time around, so they haven't got that initial damage from the duo that landed around them. They will have to get tags on the players rotating through, and right now the only option for that is Mr. Savage and Mongrel. Ponle una frase. Simplemente pongo una frase así. Una frase cualquiera. Una frase cualquiera. O sea, que llame la atención. Una frase o una palabra que llame la atención. Impresionante. ¡Hala! ¡Hala veo! ¡Wow! ¿Qué hizo? Son los mejores. O sea, ¿entiendes? Cosas clickbait, tía. No, pues. Concha su madre. Así, concha su madre. Algunos como que símbolos, algo así. Ya, ¿quién es el mejor de Perú? Yo soy el mejor de Perú. Cargo el peso de ser el mejor de Perú, por eso me duele el brazo. Gracias, Pulpero. Emerson Arango. No le fue tan bien. Miss creo que está top 40 y algo. Y Gonzalito y Magia están top 20 y algo por ahí, creo. Lo bueno es que ya aseguraron plata, es la bot. Hoy en el gym hice... ¿cómo es esta cosa? Hice brazos e hice espalda. Y corrí mis 15 minutitos. Porque hoy día me di cuenta que mientras estaba corriendo, o sea, es como que yo para comenzar hago 10 y luego cuando estoy ya a la mitad de todo, me pongo a correr y hago otros 15, hago 15, así 10 de nuevo. Y cuando estaba corriendo me acordé que había FNCS. Dije, uy, ya era verdad, huevón. Uy, ven está pushando. Oh. No sé cómo se llama esta parte de acá del brazo. Esta parte de acá del brazo también dice. Ese es tríceps, creo, ¿no? ¿Qué es esta mierda? No sé cómo se llama esto. Ya, hoy hice eso. Hoy hice esa mierda. Antebrazo, no, antebrazo es esto, creo. Ese es muslo. Eso no es muslo. Issue is, there's even more duos. Well, just one duo here in the surrounding area that could cause some trouble. So his shots continue. Angles get verdad, ¿no? Be one for Venno. He hits one tag, but it's not going to be anything big. The wall of place coming through. All they want is that big pump shot. 58 isn't going to be enough to crack them, but little by little, they get that HP and shield advantage. Man, that was a great shot by Vico to kind of answer back onto Venno. He's trying to scrape together all the loot into his box. Not much left. I do see a med kit, but everybody. Para que sea grande de brazos tienes que hacer tríceps. Ah, sí, no sabía. Hoy me hice una de Alfredo, aprovecho, papu. Axila, no, me hice esto, huevón. Este es tríceps, ese es tríceps. Así es, ¿no, gente? Está bien, es tríceps esto. Alita de pollo para comer, aprovecho. Es el occipital. No, pectoral es esto, pectorales son estos. Tríceps está en la cabeza. No creo, bro. Ese es ombligo, tienes razón, creo. Ah, ya, gracias. No es en la pierna, es entre pierna. 6, 7, mira todo el top 5. ¡Oh, la verga! Se alejaron. Mira, la pelea está entre Malibuca y Merstach con Quizzy y Thomas. El esternocleido mastoideo, ¿dónde queda? Llevo un mes, creo, Faris. O sea, un mes yendo dos veces a la semana, sí. Voy a tratar de ir 3 veces. No, ir todos los días no, la verdad. Aunque no lo crean, no es como que diga que siento los gains, lo que siento es más energía. Siento mucha más energía, weón. Es muy got eso, pero bromas, ¿eh? Sientes más energía cuando haces ejercicio.
Creo que aquí está muerto, ¿tú crees? A ver. Como que la sientes, o sea, sienta más energía, pues. No, King está vivo. King está vivo. No entró Badil y sí popió Rizzo, pero Rizzo no sacó... No, siento más energía, no dentro de mí. ¿Qué estás hablando, güey? Se le creció a Badil y... No le popió a Badil y sí le popió a Rizzo, pero Rizzo no sacó puntos y no resetearon partida. Pero en el día 1 sí resetearon partida porque a Mongrel no le popió. Se fue a Brasil. No, se fue a Europa a competir. Pero no le está ido tan bien. Está top 33. ¡Uy, la mierda! Descansa en paz. Descansa en paz, hermanito. Se fue a Europa, se fue a Brasil. Me confundí. Years. Ni así tiene Surge. Pegó un head snipe y ni así tiene Surge. Wow. Ay, qué mala suerte. Le cayó un francazo. Uy, no, Malibuca. No, Mersach murió y Malibuca sigue vivo. No. No, Malibuca. Malibuca mató uno. Ay, no. A la mierda, cayó todo el mundo. They have an opportunity here to continue to go on the hunt. This is a big decision here for Volko and Vortexers that has so many. ¿De qué es más predicción, gente? Ideas. Inside of the storm, it makes this scenario 10 times more difficult as Malibuca is still up somehow. He has recuperated his materials. Now that he knows the duo has left, he can pop that Flowberry Fizz for the shield. One more med kit left to keep him up, but such a ways away from the zone. Top 15 King. Hola Jairo, ¿cómo estás? Top 15 King voy a poner ya. Top 15 King puse, gente. Puse top 15 King por si acaso. Top 15 King, ya puse. Sí. Qué bestia, no sé, nadie la mata. No, ¿quién se la ha crashado? Sale que está en partida. La predicción grande que sea al final. Al final, en la última partida. Ya. ¿Cuánto apostaste ahorita? Tan platudo, mano. De verdad solo queda Phaser. Pero ¿cómo sabes que se murió? Tengo miedo, mano. The 50-50 opened up. This is the same scenario he was in when he qualified to the FNCS Grand Finals. Looking for a repeat opportunity. Gears was unable to get Hari's reboot card, so he's been playing this one out as a solo with no real choice in the matter, and now he's 90 below the damage threshold. This is going to be a sticky situation for him to try to survive. Yo no los he visto, la verdad, ¿no? No, Gears está muerto ya. Así salió. Va, gracias, Seth. Verdad, muchachos, el día miércoles vamos a estar haciendo dinámicas. Una dinámica de escondidas por plata, por si acaso. Todo el mundo puede ganar su cash. No me puede tanquear ni cagando. El día miércoles vamos a hacer una dinámica de escondidas por plata. Todos pueden participar. 26.000 al que no, 3.000 al que sí.
¿Será posible que lo hagan realidad? Mira eso. Malibuga, Quiz y Thomas y Vadil Reason. El top 3 está ahí. Están al costadito uno del otro. ¡Ah, la mierda! Hola, Potito, ¿cómo estás? No, el miércoles voy a hacer manzanas. Miércoles a las 5, a las 7 de la noche lo voy a hacer, creo. Get out of zone. They still have a rotation to make. Everything is kind of stacking up against Reason and Vidil in a situation like this, but he finds a duo trying to rotate themselves. Well played shot, but not enough still to get above the threshold. Le iba a hacer el martes, pero el chico que lo quiero hacerlo justo está de humilde, o sea, justo su cumpleaños ese día, entonces no puedo, pues. Sí, aparte top 5 versión. No, Vadil está muerto. No, Reason. Ay, Dios mío. ¿Qué es esa zona? Malibuga tiene 0. Gracias por el emotes. Mataron a... no. Murió Quizzy. Reason muere. Quizzy muere, Reason muere. Es Thomas. Literalmente. ¡Ah! ¡Murió Thomas! ¡Murió Thomas! Bueno, muchachos, acaba de morir Thomas HD. 20 segundos para que comience la rotativa. Y ahorita el contexto es el siguiente. Vadil ha muerto. Reason ha muerto. Quizzy y Thomas han muerto. Si acá Malibuga saca ventaja de puntos, se puede terminar acá. Acá se termina. Dios mío. Acá se termina todo, ¿eh? Acá se puede terminar o se puede decidir mucho lo que pasará en la última partida. Porque están totalmente parejitos de puntos. En ningún momento hay una diferencia absoluta. Y está vivo Mongrel y Savage. Y murió Tyson. No, cierra al otro lado de la montaña. Dios mío, lo que tienen que tratar de hacer. Murió Tyson. Veno trata de buscar un escopetazo. Termina muriendo Veno. Oh my god. King y Fraser hermanos están vivos. Vemos a Mongrel de Mr. Chávez jugando su primer late de Grands, creo, si no estoy mal. Por fin. Y Malibuga tiene que ganar la partida. Tiene que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Si es que Malibuga... ¡No! Todo se va a decidir en la última. Todo se decide en la última. A menos que alguien se sume a la carrera. ¿Se podría sumar alguien a la carrera? Dios mío. Tenemos que ver la tabla del Fortnite. Pero no podemos verla en este momento porque en 17 segundos la zona se va a movilizar de la montaña a la costa. Y todos los que hemos jugado a Fortnite alguna vez sabemos lo complicado que son estas zonas, lo raro que puede pasar, en lo que puede subir, puede irse más allá, puede volver, puede cerrar la montaña, puede devolver la montaña, puede irse para el otro lado, puede mandarme a otro lado del mapa. Y es complicadísimo, es horripilante. Y vemos a Pico y a Pink empezando a moverse. 46 segundos, 19 equipos, 36 personas, casi todos los equipos son completos. Señor Salvaje vivo. Mongrel también está vivo, se colombia de justo de ellos. Mientras que Pink muere, Vico tiene que tratar de clachear. En ese momento son importantísimos aprender a jugar este tipo de zonas complicadísimas. El cabeceo, vamos a sacar la refresh, esperar. Mientras que matan a Johan y Phaser termina muriendo a manos de Artskill. Tenemos a King vivo, tratando de hacer lo posible, lo imposible. Vemos a Kido y Kiro, justo la gente que le cae a Pink o le caía a Pink en High y Airdrop, tratando de jugar solo. Astra termina llevándose a King. Se termina la historia para el dúo argentino, pero no se termina. Aún pueden sacar más plata si es que quedan mejor tops, si no estoy mal. Vemos a Cringe también tratando de derrotar la zona. Y mientras esperamos y vemos donde nos marca el círculo, vemos que vuelve a la montaña. Y aquí es donde todo el mundo va a sufrir, va a llorar. La gente va a empezar a decir a la mierda. Porque no solamente vuelve a la montaña, sino que vuelve a la montaña y es Max Distance. Max Distance a la zona. Max Distance a la otra montaña. Un dolor de cabeza completo. ¿Qué será lo que pasará en esta partida? Mucha gente viva, muchos solos. El High está dominando bastante y todos nuestros equipos dentro del top 3 acaban de fallecer. Este es el momento para que el top 5, top 4, top 6 hasta el 10 puedan sacar puntos y aspirar aún más, tal vez, a competir por ese hermoso prize pool de $170.000, sin impuestos obviamente, pero ya saben quién no cobra impuestos.
Epic Games no cobra impuestos. Porque Epic Games es grande. Y grande es la gente que usa el código Puchito en la tienda. Código Puchito en la tienda si quieres apoyarme. Y ya saben que todas estas cosas pasan en el canal de Twitch, no en el canal de YouTube donde estarán viendo esto. Y bueno, veamos a Hydro cómo acá trata de hacer la milagrosa. Veamos a dónde se van. La predicción hay que darla al otro lado, creo. La predicción hay que darla al no, porque ya murió King y ya murió Phaser. ¡No! ¡Señor Salvaje y Mongrel! Mongrel mató. No, Señor Salvaje terminó matando. Vico tiene que intentar clutchear la mayor cantidad de puntos posible. Ya saben que ahorita el top 1 tiene 600. Vico tiene 437. Vico ahorita está posicionado en el top 10. Si es que Vico llegara a hacer más jugadas, terminó muriendo Señor Salvaje y Mongrel. Aqua que aún está vivo. Astra que aún está vivo. Vico que está en low. Y Lunes que trata de hacer la milagrosa. Lunes también está un poquito posicionado bien, ¿no? Que no lo creen, creo que Lunes está lo que está entre el top 10 o top 15, si no está muy mal. Pero bueno, se lo terminan llevando a manos de Baniac. Y Vico tiene que intentar matar a esa persona. Un 20, otro 20 y termina llevándoselo. 455, una escopeta táctica. Y cierra en la montaña. 6 equipos, 9 personas. ¿Quién será la persona que se lleve esta partida? Vemos ahorita a muchos equipos completos. Exactamente, vemos a casi 3 dúos. 3 dúos y los demás solos. Aqua que mata a Astral. Y Vico que saca un 30. La gran escopeta azul. La gran escopeta que todo el mundo odia. ¿Será Vico posible ganar esta partida? O incluso sacar un top 2, que ya sacaron top 2 un montón. Kido que termina muriendo. El High que tiene que empezar a bajar. El High está solo. Que se llevan a Aqua. Hay mucha gente sola. Creo que son todos solos. Se terminó muriendo Vico. Un top 5 habrá sacado. Hay un solo versus dúo. Será Kido capaz de clachearse el solo versus dúo estando max vida, sin materiales, contra el dúo de Cinet. ¡Uy! ¡100! ¡Ay! Se lo clacheó. ¡Let's go, Kido! Y si no estoy mal, 530 puntos. Si no estoy mal, 530 puntos. Es top 3. O sea que ellos entran a la carrera también por ganar la partida, dejando a Usen y a Badil atrás. Oh my god. Y Phaser vuelve en el top 39. Mongrel y Savage top 38.